Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Buenas noches, queridos hermanos. El Señor los bendiga esta noche. El Señor sea con ustedes. Es un gusto poder saludarlos a través de este medio. Es un gran privilegio también y una gran bendición poder llegar
hasta sus hogares a través de estos medios. Gracias a Dios. El mensaje de esta noche se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. El título de este mensaje tiene por nombre La fe que maravilló a Jesús. La fe que maravilló a Jesús. Y se basa en este pasaje de la Escritura. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10, que dice así. Dice la Escritura: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar este mensaje. Padre nuestro y Rey nuestro, Dios eterno, a ti nos encomendamos, Señor, en esta hora de la noche. Damos gracias, Padre, por tu amor, Padre, por tu misericordia, por tu poder, por tu soberanía, Señor. Gracias, Padre, por este día que nos has regalado. Gracias, Padre, por tu palabra que has preservado a través de los siglos y que podemos disfrutar de ella, Padre, en nuestros hogares. Gracias, Padre, te damos por todo lo que nos das, por la vida, por la salud, Señor. Por el privilegio, Señor, de leer tu palabra, de conocerte a través de ella. Padre, prepara nuestros pensamientos y nuestros corazones para recibir, Señor, tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, que habita en nosotros, nos guíe, Señor, a poner en práctica y a aplicar estos principios, Señor, en nuestra vida y honrar y glorificar así tu santo nombre. Padre, también perdona nuestras ofensas y nuestros pecados. Y te rogamos, Señor, por aquellos que se encuentran en enfermedad, en debilidad, en angustia, Señor, en estos momentos. Sea tu nombre honrado y glorificado por siempre. Te rogamos esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hace muchos años, el capitán de un barco viajó junto con su familia desde el puerto de Liverpool, en Inglaterra, hacia el puerto de Nueva York, en los Estados Unidos. Una noche, mientras todos dormían, surgió una repentina tormenta en el mar. Esta tormenta era tan intensa que el barco, la tripulación, los pasajeros se encontraban en un grave peligro. Muchos de estos se alarmaron tanto que saltaron de sus camas, comenzaron a vestirse y buscaban pronto una salida. La pequeña hija del capitán del barco, que tenía 8 años, se despertó asustada también y salió atemorizada de su habitación. Y al salir preguntaba a aquellos que lo rodeaban: ¿qué está pasando aquí? Cuando le informaron sobre la tormenta que azotaba la embarcación,
ella respondió con una pregunta: ¿está mi padre a cargo en la cubierta? Confiando en que lo estaba, la niña retornó a su habitación para descansar tranquilamente, confiando en que su papá, su padre, estaba a cargo y tenía el control de la situación. Una actitud similar a esta, queridos hermanos, es la que nosotros como fieles en Cristo Jesús debemos de poseer. Muchos enfrentamos tormentas y pruebas en la vida, pero debemos de recordar que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, está al timón de nuestro barco, conoce cada detalle de la situación que estamos viviendo y por ello debemos con fe confiar en Él. La fe es un tema que trata ampliamente la palabra de Dios. Es un tema tratado ampliamente en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios también define lo que es la fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así está escrito en el libro de los Hebreos. Nuestro pasaje de esta noche, basado en el Evangelio según San Lucas capítulo 7, trata de esto precisamente. Trata acerca de la fe. El pasaje inicia con la escena de nuestro Señor Jesucristo entrando a una pequeña villa situada a la ribera del lago de Galilea o del mar de Galilea. Esta villa era llamada Capernaum. En esta villa se encuentra muy enfermo el siervo de un centurión, dice la Escritura. Este centurión oye de Jesús y le ruega a Jesús para que acuda a su petición de tal forma de que su siervo pueda ser sanado. El pasaje describe a la fe como la súplica que el centurión hace a Jesús para que éste sane a su siervo enfermo. El centurión observa en Jesús un hombre con autoridad divina, un hombre que proviene del cielo. Autoridad que el centurión entiende y describe. La fe combinada con la humildad es una característica ejemplar que encontramos en el centurión. Al final, Jesús responde voluntariamente a tanta fe y sana al siervo de este centurión, cumpliendo con su petición. Un planteamiento teológico que se puede extraer con base en este pasaje es que la fe es esencial para experimentar el poder de Jesús. La fe es esencial para experimentar el poder de Jesús. Esta confianza plena en el Señor se originó al escuchar su mensaje, pero produjo también una intervención. Dice la Escritura en el versículo número 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. En la antigüedad, muchos siervos, dicen los historiadores, eran considerados como desechables por sus señores. Muchos señores procuraban que sus siervos estuviesen entonces en óptimas condiciones físicas, pues esto representaba productividad y beneficio para ellos. Sin embargo, nos relata la Escritura, este centurión tenía en otra consideración a su siervo. Lo consideraba de una forma distinta, no meramente como una herramienta cualquiera o como un instrumento de trabajo, sino como un ser humano, el cual merece ser salvado, sanado de su enfermedad mortal. Además de esto,
la Escritura nos indica que este siervo era apreciado por el centurión. Esto nos señalaría que el propósito por el cual el centurión desea que su siervo sea sanado es el afecto que éste tiene por su siervo. Compasión. Pienso que la situación global que estamos viviendo nos da precisamente la oportunidad de mostrar compasión, de procurar aquellos que más necesitan ser ayudados en esta circunstancia. Pensar en aquellos que aún no conocen a Cristo Jesús, que aún no lo han recibido en su corazón, aquellos que aún no han abierto su corazón al mensaje del Evangelio. Es una excelente oportunidad entonces para mostrar compasión a nuestro prójimo, para llevar el Evangelio, para llevar a nuestro Señor Jesucristo, quien es el pan de vida, a aquellos que más lo necesitan. Es una oportunidad para pensar en el necesitado, en el adulto mayor, en el pobre, en el huérfano, en la viuda, en aquel que más necesita de la ayuda del Salvador en este momento. La situación es grave entonces para este centurión. Pero aunque este centurión tiene a su siervo muy enfermo, a punto de morir, él ha escuchado sobre la persona, el mensaje y el poder de Jesús, por lo cual decide tomar medidas y acciones en pro de su siervo. Y hace lo mejor que puede hacer el hombre, que es acudir a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, quien es el médico, nuestro médico por excelencia. En aquellos tiempos, un centurión podría ser considerado por muchos como un opresor hostil. Así que el centurión decide reclutar a unos ancianos judíos, dice la Escritura. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Líderes, ancianos judíos, líderes de la comunidad, para presentar y defender su caso ante Jesús. La cultura de aquel tiempo indica que cuando una persona de un estatus social inferior tenía un asunto que tratar con una persona con un estatus superior a él, la costumbre era utilizar un intermediario o intercesión, un mediador para esto. Sin embargo, a pesar de su rango, de su posición o poder como líder militar, este centurión se siente demasiado inferior socialmente para apelar a Jesús directamente. Esta condición es la base del segundo principio que necesitamos tener. Este segundo principio de la fe que necesitamos tener es una sencilla manifestación de humildad ante Jesús, la cual es esencial para poder experimentar su poder. Los emisarios, nos dice la Escritura, no solo traen la solicitud del centurión, también intentan persuadir a Jesús para que vaya y ayude a este hombre. Estos ancianos judíos imploran a Jesús ofreciéndole una recomendación. Leemos en el versículo 4, es digno de que le concedas esto. Es digno de que le concedas esto. Y la razón por la cual los ancianos piensan que este hombre es digno de recibir el favor de Jesús es porque este centurión ama a la nación de Israel. Porque ama a nuestra nación. Leemos literalmente en el versículo 5.
Entonces aquí el centurión, que no es judío, representa al pueblo gentil. Tenemos aquí al centurión que respeta la adoración judía y tiene afecto por el pueblo. Una ilustración contemporánea podría ser la de un antropólogo, un emisario o un embajador que ha sido enviado a una tierra extranjera, lejana, y que al estar allá respeta y tiene afecto por aquella comunidad donde se encuentra. Este respeto y afecto hacia el pueblo judío por este centurión es evidente en el segundo punto de la súplica de los ancianos judíos. Él les edificó una sinagoga. Dice el versículo 5, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Sin embargo, esta confianza de los ancianos judíos contrasta con la evaluación que el centurión tiene de sí mismo. Es un contraste con su humildad. La humildad del centurión se manifiesta al reconocer su propia condición. Esta humildad que posee el centurión se pone de manifiesto cuando éste reconoce su propia condición. La Escritura dice brevemente que Jesús fue y acompañó a estos ancianos judíos. Y Jesús fue con ellos. Es como inicia el versículo número 6. Esta noticia entonces llega a los oídos del centurión, quien decide enviar a Jesús ahora un segundo grupo de emisarios, con el mensaje de que no era necesario que Jesús se molestara en ir, pues el centurión no era digno de que Jesús entrara bajo su techo. El informe de los mensajeros sobre la humildad del centurión continúa, pues el centurión no es digno de que Jesús venga a su casa, pero tampoco él se siente digno de ir a la presencia de Jesús. No se siente digno de que Jesús venga a su techo, pero tampoco se siente digno de ir y tener un encuentro con Cristo. Esto nos habla de una decisión tomada por el centurión. Una decisión humilde, pero sabia. Y la humildad es algo agradable ante los ojos de Dios. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Leemos en el libro de los Proverbios, capítulo 11 y versículo 2, palabras del rey Salomón. Nosotros hoy en día, queridos hermanos, debemos poseer también esta actitud de humildad cuando nos presentamos ante nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. No somos dignos de su gracia ni de su misericordia. No tenemos derecho a exigir algo a nuestro Dios que es santo y justo. No estamos en condiciones de negociar con Él. Debemos darnos cuenta, sin embargo, que Él es digno, por quien es Él, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y humildemente debemos de buscarle. Él no responde a nuestras oraciones por quien somos nosotros, sino que Él responde a nuestros ruegos y súplicas por quien es Él, por su misericordia, por su gracia. ¿Qué podríamos presentar delante de los pies de Jesús que deba merecer su respuesta y su gracia hacia nosotros, su favor? Esta humildad del centurión también se manifestó al reconocer la condición de Jesús. Dicho de otra manera, el centurión no solo reconoce su propia condición, sino que también reconoce la condición de nuestro Señor Jesucristo. El centurión aún no ha renunciado a pedir la ayuda
de Jesús. Él todavía quiere que su esclavo sea sanado. Él confía entonces en la autoridad de Jesús, reconoce que solo en Él está el poder de la restauración y solo en Él está el acceso a Dios Padre. Él tiene la certeza que Jesús desde la distancia puede salvar a su siervo de esta enfermedad. Y esta certeza es expresada en sus profundas palabras dirigidas hacia Jesús. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Ve entonces el centurión que en la palabra de Jesús está el poder. Y basta tan solo con que Jesús lo manifieste para que su siervo sea sanado, estando aún allá en la distancia. La palabra de Jesús. La palabra de Jesús, hermanos, tiene poder. Y la Escritura nos habla acerca de ello. Acerca de la palabra de Dios. Nos indica, por ejemplo, que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, el poder de la palabra de Dios. Leemos allá en el libro de los Salmos. Este centurión confía en Jesús, en su palabra. Este centurión confía que solo basta que Jesús exprese la palabra y su siervo será sano, incluso estando allá en la distancia. ¿Cómo podríamos aplicar eso hoy en día a nuestras vidas? Confiando en Jesús de una forma humilde, de una forma sencilla, humilde y teniendo una fe como esta. Confiando en que basta que Jesús lo exprese, que Jesús lo manifieste para que nuestro dolor termine, para que esta situación que estamos viviendo cese, para que terminen las malas noticias. Basta con el poder de la palabra de Jesús. Este reconocimiento es la base del tercer principio de la fe que debemos tener. El reconocimiento de la autoridad del Señor es esencial para poder experimentar el poder de Jesús. El centurión ahora explica a través de sus mensajeros que su siervo será sanado por la autoridad y por la palabra que Jesús tiene. El centurión sabe que la palabra de Jesús será obedecida, incluso desde la distancia. Y este centurión retrata gráficamente su comprensión de la autoridad que Jesús tiene con una ilustración sobre su autoridad misma. Esta autoridad es reconocida por la fe. Por la fe, este centurión reconoce la autoridad de Jesús. En este instante, este centurión sabe que entonces la autoridad en sí, la esencia y el poder de la autoridad en sí, no está en Herodes, no está en el César, no está en el trono del imperio ni en el emperador, sino que la autoridad está en nuestro Señor Jesucristo. La autoridad plena, real, absoluta está en Jesús, quien es nuestro Salvador. Seguramente Él, como miembro de un grupo, comunidad militar, es obedecido. También en el sentido espiritual, esas fuerzas que están sujetas a Jesús obedecerán su palabra. Leemos en el versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va,
y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Dicho en otras palabras, si yo podría pensar, el centurión, tengo autoridad humana y bajo soldados a mi cargo y doy una orden y ellos obedecen, cuanto más nuestro Señor Jesucristo, que tiene una autoridad divina, celestial, una autoridad eterna por encima de cualquier autoridad humana que el hombre pueda tener. ¿Qué cosa está, qué cosa no está sujeta a la autoridad y al poder de Jesús? Por la fe se reconoce su poder. Por la fe se reconoce el poder de Jesús. Dice el versículo 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Por la fe se reconoce el poder de Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo honra entonces de esta manera la fe de este centurión. Jesús se maravilló de él. Esta es la fe por la cual Jesús se maravilló. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe que Jesús debía haber encontrado en Israel fue hallada fuera de él. Fue hallada en el pueblo gentil representado en este centurión. La curación del siervo de este centurión, queridos hermanos, tiene verdades teológicas y aplicaciones muy importantes para nuestra vida hoy en día. Nos indica también que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos, también es ahora ofrecido a las naciones, al pueblo gentil. El centurión no judío ha encontrado el ministerio de Jesús y ha buscado su ayuda. Ha oído hablar de él, trabaja y comprende el poder y la autoridad que nuestro Salvador posee de Dios. Siente que no es digno de recibir su ayuda. Nuestro Señor Jesucristo elogia su visión como única y ofrece la fe de este centurión extranjero como un ejemplo para todos, como un ejemplo para nosotros hoy en día. La combinación de humildad, de una solicitud dependiente y confianza en la conciencia del poder de Jesús es la esencia de la fe. La fe es esencial en Jesús para poder experimentar su poder. Una confianza plena en Jesús, una manifestación sencilla de humildad ante Él y el reconocimiento del poder y de la autoridad de Jesús, la cual su autoridad se extiende sobre el espacio, sobre la distancia y sobre la enfermedad, como lo hemos visto en la palabra. La autoridad que Jesús tiene es suficiente para revertir las condiciones de los necesitados, cual sea la necesidad. Y debido a esto debemos de confiar en Jesús plenamente, con humildad, reconociendo su poder y su autoridad sobre todo. Porque en Jesús está el poder y la misericordia que es ofrecida a todos.
porque en Jesús todos podemos ser uno. El judío, el griego, el romano, el gentil, a través de la fe en Jesús podemos llegar a ser uno. Porque a la luz de la palabra de Dios, todos estamos invitados a sentarnos en la mesa de Jesús. Tanto el jornalero como el ejidatario, como el operador de línea, como el capitán de empresa, como el rico, así como el pobre. Todos estamos invitados a sentarnos a la mesa con Cristo, porque para Él no hay acepción de personas. Él tiene el poder, la autoridad, y por su gracia y amor por el hombre puede revertir las condiciones de los más necesitados. Puede revertir las condiciones actuales. Y si el hombre puede pensar que él no es digno de recibir la gracia de Dios manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo, si el hombre piensa que debido al pecado no es posible que su vida pueda ser que pueda ser transformada, querido amigo y hermano, ante los ojos de Cristo, ante el lente del cielo, esto es distinto. Porque donde el hombre ve oscuridad, Jesús aún ve la luz. Donde el hombre piensa que hay contaminación y suciedad, el hombre ve que nuestro Señor Jesucristo percibe la pureza. Donde el hombre puede ver enfermedad, Jesús puede ver la salud. Y debido a eso, debemos de confiar en Él. Tal vez no tenemos un siervo enfermo, y espero que así lo sea, que no lo tengamos. Pero podemos estar viviendo una situación difícil, o estaremos por vivir una situación sumamente complicada. Recordemos que Jesús está con nosotros y debido a ello podemos confiar en Él, confiar plenamente en Él, confiar en el poder de su palabra, confiar de una manera humilde y convencidos de que en Él está el poder y la autoridad sobre todo y sobre todos. Jesús habla hoy y tiene un mensaje de buenas noticias para nosotros, querido hermano y querido amigo. Que el Señor nos bendiga a todos. Tendremos una palabra de oración para terminar este mensaje. Padre, gracias te damos, Dios nuestro, por el poder de tu palabra, Señor, que hemos leído, Señor, y escuchado en esta noche. Gracias, Señor, porque a través de ella, a través de tu palabra, del poder de la misma, Señor, has creado todas las cosas. Por tu palabra, Padre, has dicho que los cielos fueron creados y así fue hecho, Señor. Por tu palabra, Señor, este centurión fue sanado, Padre. Por tu palabra, Señor, que es bendita, Señor, y es eterna, Padre, podemos conocerte. Señor, te pedimos, Padre, que nos bendigas, Señor, que nos permitas caminar siempre tomados de tu mano, Padre, que consideremos, Señor, siempre tu poder y tu autoridad, Padre, sobre todas las cosas, Señor. Que pronto, Señor, escuchemos buenas noticias respecto al cese, Señor, de esta situación que estamos viviendo. Haznos escuchar buenas noticias, Padre, respecto a esta situación, Padre. Te suplicamos, Señor, por los adultos mayores,
por los pequeños, por los enfermos en los hospitales, por las viudas y los huérfanos, por los más necesitados, Señor. Te rogamos, Señor, que perdones nuestras ofensas y nuestros pecados, que nos dirijas, Señor, a tu palabra cada día de nuestra vida, que alimentes, Señor, nuestra fe con tu gracia y con el poder, Padre, de tu palabra. Perdona también nuestras ofensas y nuestros pecados. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. El Señor sea con ustedes. Buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga. El Señor sea con ustedes. Damos gracias a Dios por su palabra, por este día que nos ha regalado. Y aprovecho esta oportunidad para enviarles un afectuoso saludo por parte de mi familia y de su servidor. Hemos pensado en ustedes, hemos orado por ustedes, los extrañamos y esperamos verlos pronto. Esperamos que esta situación termine y que pronto nos podamos volver a reunir, a alabar juntos a nuestro Dios y poder disfrutarnos unos con los otros. No olvidemos seguir orando unos por otros como familia en la fe que somos. Y también si en algo podemos servirles, si algo podemos hacer por ustedes, si tienen algún motivo de petición, algún motivo de gratitud, por favor háganlo saber a la iglesia a través de las redes sociales. También pueden comunicarse directamente con los pastores. El Señor los bendiga, hermanos. Y no olviden seguir tomando las medidas de seguridad y de higiene. El Señor los bendiga.